¿Qué tal, camaradas de Armas y Pólvora México? Pues ya andamos nuevamente aquí en el canal, ya nuevamente con la Taurus PT 58HC Plus, la cual pues ya está lista para realizar el armado. Ya la ceracoteamos, ya está completamente restaurada, entonces pues compete proceder al armado. Los invito a suscribirse al canal, vean el video hasta el final y veamos cómo se compone el armado de esta bonita pistola. No me despido de ustedes, comenzamos. Pues bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras piezas aquí, todas las pequeñas por este lado, lo único que me faltó limpiar es el elevador, ese ahorita le damos una limpiadita. Todo lo demás pues ya está completamente limpiecito. Entonces vamos a hacernos un poco de espacio para poder empezar a realizar el armado de esta pistola. Vamos a empezar por el pistolín, frame, como le quieran decir, armazón. Vamos a empezar por esa parte. Y pues ya tenemos aquí los componentes. Voy a hacer una limpieza para dejar nada más las piezas que vamos a ocupar. Vamos a darle. Pues bueno, vamos a empezar armando el sistema de la palanca candado de arma y desarme, que se compone de su resorte, su palanca y su botón. Para esto vamos a colocar nuestro resorte. Vamos a colocar el botón, vamos a presionar y de este lado vamos a colocar nuestra palanquita de desarme. Vamos a ver, por aquí ya viene, ahí está. De este lado ya está funcionando. Presionamos, gira. Ahorita esta arma quedó ceracoteada, todavía no lubrico nada, pero ya está haciendo sus funciones. Una vez que colocamos nuestra palanca de desarme, vamos a empezar a armar el área del gatillo. El gatillo se compone, o el área del gatillo se compone por precisamente el gatillo, su resorte, que es este, la barra desconectora y su perno y el perno. Nos vamos a ir paso a paso. Vamos a ver si por arriba, más fácil por arriba. Como está recién ceracoteada, pues no quiere uno rayarla. Vamos a poner el perno para que quede guiado, y ahorita vamos a ir haciendo lo pertinente para colocar el resorte. El resorte lo tiene que agarrar precisamente el perno. Entonces ahora vamos a colocar por aquí el resortito, lo vamos a ir guiando con un sacapernos. Lo vamos a poner más o menos en su posición. Están imantados mis sacapernos y a veces ya no es cómodo trabajar con la herramienta imantada. Vamos a empujar de regreso el perno para meter en la cavidad del resorte, y una vez que esté en su lugar regresamos el perno. Por ahí debe de irlo agarrando. Guiarlo de este lado. Ahí está. Bueno, paso número 1, que era colocar el resorte y su perno, pues ya quedó. Ahorita vamos a idearnos una forma para poder trabar en la guía o en la barra de conecte y desconecte. Esta va a ir aquí así, pero recuerden
que para colocar esta primero tenemos que armar todo el mecanismo de acá atrás. Entonces, bueno, ya pusimos esta por aquí, vamos a quitarlo, y ahora sí precisamente nos vamos a ir a la parte trasera. Aquí vamos a empezar colocando nuestro expulsor, que es este, junto con sus dos pernos. Son estos dos. Es esta otra pieza. Y este resortito. Y antes de ese entra esta piececita, que es el que funciona con la doble acción. Entonces, ¿qué procede? Vamos a colocarla. Va a pasar hasta el otro extremo. Posteriormente entra esta tapita, este cilindrito. Y su resorte. Ya colocamos aquí. Este es una laminita que levanta el seguro del percutor. Entonces vamos a empezar a alinear. ¿Cuál es el que lo agarra? Déjenme ver aquí. Es que hay un perno que pasa por este orificio. Por el orificio de acá, por aquí hay un perno. Déjenme alineo para ver cuál es el que debe de sujetarse. Es el de acá atrás. Entonces vamos a poner, ya vamos a colocar nuestro expulsor, ya bien alineadito. Ahí está ya colocado. Ya nada más vamos a alinearlo para empezar a colocar su perno. Me voy a guiar un poco con el sacapernos para empezar a colocarlo por aquí. Ahora vamos a poner nuestro conector. Recuerden que va junto, este es nuestro conector, y va junto con su resorte muelle. Este engancha aquí así, y a la vez pues tenemos que pasar por ahí el perno. Para esto vamos a colocarlo de este lado y lo vamos a ir deslizando hacia arriba para que caiga en la posición donde debe de ir. Ya entró. Yo les recomiendo que con un sacapernos del otro lado lo alineen. Ya lo alineamos. Espérenme, déjenme ver si lo agarré. No, no lo ha agarrado. Por aquí así. Hay que alinear el orificio. Después le ponemos un sacaperno. Ahí está. Vamos a colocar la muelle. Que caiga en su posición, o en la posición que más o menos debe de ir. Lo principal es verificar que de este lado caiga sobre el conector. Ahí está, a ver si se alcanza a apreciar si cayó. Ahí está, ¿ya vieron? Ahora vamos a ir regresando un poco el sacapernos y vamos a empujar un poco. Espero se aprecie ahí, para que lo agarremos también con el sacaperno. Ahí está, ya pasamos la muelle, ya estamos deteniendo el conector, ya tiene molleo. Ahora vamos a tomar el sacaperno, perdón, el perno, y vamos a ir empujando el sacaperno, de modo que con el mismo perno vayamos guiándonos para entrar y que entre en su posición.
Le vamos a dar un golpecito. Ahí ya básicamente ya pasó. Ya nada más terminamos de meterlo. De esta forma ya tenemos colocado el conector. Vamos a continuar con vamos a colocar nuestro martillo. Vamos a ocupar la barra del martillo, esta entra en esta posición, su resorte, su tapón y su perno. Para esto vamos a colocar la barra de este lado. Posteriormente tomamos el gatillo, ingresarla, ahí está. Vamos a hacer que baje por completo. Es ahorita, en cuanto pongamos el resorte, se va a acomodar. Vamos a poner por aquí y vamos a buscar el cilindro que lo detiene. Vamos a alinear y vamos a empezar a colocarlo. Y de este lado tenemos que ir jalando la lámina de modo que también permita que entre el cilindro. Por aquí así le debemos de ir buscando. Falta un poco. Ahí está. Este es nuestro sistema, el de Cocker. Cuando está así, el seguro de este lado empuja este hacia atrás para que libere, y al mismo tiempo baja este para que lo detenga en el primer paso del martillo. Yo lo conozco como el paso seguro militar. ¿Sale? Para que no caiga hasta la parte de abajo e impacte la aguja percutora. Bueno, ya lo tenemos de este lado. Ahora vamos a solo verificar que entre en su posición el resorte y posteriormente el tapón. Ahí está. Ahí está. Vamos a comprimir y a su vez alinear para poder meter el perno. A ver si logramos ponerlo fácil. Ahí va. Ahí va entrando. Ya solo toca terminar de colocarlo. Ya está básicamente en su posición. Vamos a ocupar este para meterlo un poquito más. Ahí está. De esta forma pues ya tenemos funcionando el martillo. Ahora vamos a hacer otra vez espacio por aquí. Corresponde, aquí ya toca meter nuestra barra desconectora, ya que esta debe de estar antes que el seguro, porque el seguro queda por la parte trasera, digamos que por la parte de encima de esta. Esto va aquí y este tiene que entrar aquí, y esa barra tiene que circular o ciclar sobre esta muesca. Entonces es más cómodo ponerlo después de la barra desconectora. Y para esto pues nos tenemos que guiar cómo jalar el resortito para poderlo enganchar. Para esto yo voy a ocupar un alambrito y le voy a hacer ahí una especie de ganchito para poderlo jalar.
Vamos a ver si ahí nos acomodamos mejor. Ahí está. Ahí la logramos pasar básicamente. Y nada más toca terminar de empujarla. Ahora sí, ya quedó de este lado. Ahora ya nada más vamos a poner la muellecita que lleva aquí. Solo toca poner su muelle. Este aquí atrásito lleva un orificio. Debemos de colocarlo ahí. Después. Y de esta forma básicamente ya queda armada la doble acción. Ahora, una vez que tenemos armado nuestra barra desconectora, nuestro conector, su muelle, el sistema de cocker, expulsor y el seguro de percutor, pues ya nada más toca armar nuestro seguro. Y para armar nuestro seguro, pues bueno, vamos a ocupar ambas partes del seguro. Necesitamos también su perno. Déjenme ver dónde quedó el pernito. Aquí está su pernito. Y del otro lado vamos a ocupar este pin junto con su resorte. Este pin junto con su resorte, que es un pin que le da un poco de soporte o fuerza al seguro. Ese va aquí en esta cavidad. Entonces colocamos y aquí queda. Ahora, antes de ponerlo por completo, tenemos que poner el perno que va en esta posición. Va a tener que ser este primero. Sí. Vamos a tener que poner este aquí y posteriormente ir colocando este para que no se nos desalinee. A ver ahorita cómo le atinamos. Ahí está, ya lo logramos pasar. Ahora ya lo colocamos. Ahora tenemos que alinear los orificios del seguro para poder colocar su pernito. Vamos a ver. Aquí parece que ya están alineados. Ahora vamos a irlo colocando de forma derechita, que agarra un poquito. Ahí está, parece que sí agarró. Ahora vamos a darle unos ligeros golpecitos para que empiece a entrar. Parece que sí. Ahí está. Ahora vamos a terminar de meterlo con el delgadito. Nos pasamos un poco. Vamos a regresarlo. Aquí nos va a estar empujando. Ahí está.
Ya colocamos nuestro seguro. Ahora vamos a colocar nuestro Real Stop o seguro de corredera, o la retenida de corredera. Se compone de este resorte y su respectivo seguro. Para esto yo lo coloco de la siguiente manera. Recuerden que este mismo resorte muelle detiene el perno del gatillo. Entonces yo lo pongo de esta forma. Posteriormente recuerden que el resortito engancha aquí. Introduzco en la argolla. Salió, espérenme. Introduzco en la argolla, lo llevo hasta su ranura, lo voy girando. Esto no tuerce absolutamente nada ni maltrata nada. Lo llevo a el orificio y ya solo lo empujo. Y de esta forma queda nuestro seguro de corredera. Vamos a reservar por aquí un poco y vamos a armar nuestro botón de retenida de cargador. Recuerden que este entra en esta posición y el cargador tiene doble ranura, porque este se puede invertir en caso de que lo quieran diestro o zurdo, para diestros y para zurdos. En este caso lo vamos a dejar a este lado, porque es el que acomoda, o a mí me acomoda para desarmar. Entonces pues vamos a colocarlo. Digamos que este va a ir aquí así. Entonces entra por este lado. Y la idea es enroscarlo de este lado. Para esto vamos a hacerle como la otra vez. Vamos a apoyarnos de la tablita. Vamos a apoyarnos de la misma forma que lo hicimos la otra vez. A ver si no rayamos el seguro. Ahí vamos. Falta una vuelta, un poquito nada más. Me falta un poquitito. Ahí está. Nada más es cuestión de alinearlo. Ahí está. Y de esta forma ya quedó armado nuestro botón. Ahora hay que colocarlo. Yo creo que sí le vamos a poner un poquito de aceite para que resbale. Este tiene que entrar aquí. Ahí va, eso. Un poquito. Es como por ahí. Vamos a verificar con este. Este no entra. Vamos a ver con este. Ahí está. Aquí ya está alineado. Ahora vamos a poner su perno, que es este es su pernito. Y viene la parte difícil, colocarlo sin dañar el Ceracot. Vamos a agarrar este. Vamos a darle despacito para que no haya inconvenientes. Ahí va entrando, ahí va entrando. Este mero. Ahí quedó. Bueno, una vez colocado nuestro botón de retenida de cargador, nos toca colocar esta muellecita
junto con su contratuerca, que es un otro muelle que tiene para el seguro de aleta. Para esto, si recuerdan, pues tenemos un orificio aquí. Lo vamos a poner de esta forma. Y lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué toca? Toca poner la contratuerca. Vamos a irla enroscando primero con la mano. Posteriormente ya le metemos el desarmador. Recuerden que esta es la que le hace presión a esa muelle para que no se salga. Es a donde tope nada más. Recuerden que el frame es de aluminio, entonces si las apretamos de más las trasroscamos. Y pues ya está aquí funcionando. Ahora vamos a colocar nuestros tornillos y una vez le vamos a poner sus cachas. Pero si antes de colocar sus cachas vamos a ponerle un poco de lubricante. Algunas de las partes móviles para que empiecen a trabajar y fluyan bien, ya que como esta pues será coteada, este sí ligeramente engrosa la superficie del metal, entonces por ende si genera un poquito más de roce y de que se forcen un poco las piezas en un inicio. Ya con eso vamos a salir mi aguja. Ahí está. Vamos a la doble acción trabajando bien, de cocker bien, seguro bien. Ahora sí vamos a colocar nuestras cachas. Vamos a empezar por la de este lado. Oficialmente queda armado nuestro pistolín al 100%. Posteriormente pues ya nada más nos queda armar nuestra corredera. Para esto vamos a empezar a armar primero. Entra nuestro seguro de percutor, un seguro adicional, su resorte y su cilindro. Voy a hacer de este lado, a ver si lo podemos colocar. Ya empezó a entrar y corresponde ponerle unos golpecitos. Vamos a darle con el mango del martillo y ahí comprobamos también un poco de la resistencia del Cerakote.
Vamos a dejar ahorita en esa posición y vamos a proceder a introducir el percutor. Recuerden, la media luna va hacia el lado derecho del arma, porque aquí es donde cicla también el extractor. Para poderlo colocar, tenemos que empujar el seguro hacia arriba. Si no, no va a pasar. Ahí está entrando. Ya entró nuestro percutor. Me falta entrar más porque pues cuando estemos en esta posición, ahí lo va a detener también el extractor. Pero pues ahorita estamos aquí viendo con lo de la mira. Definitivamente a mano no va a entrar. Vamos a proteger un poco. Y pues toca pegarle unos golpecitos. Vamos a colocarla, tenemos que colocarla forzosamente. Pues costó trabajo y varios chingazos, pero ya quedó. Ya colocamos nuestra mira. Ahora sí compete colocar nuestro extractor. Para eso vamos a colocar el resorte. Colocamos su resortito. Vamos a colocar por aquí el extractor. Vamos a empezarlo a guiar. Tenemos que empujar un poco el percutor para que permita que llegue a su posición. Y vamos a ver si nos podemos ir guiando con... Era al revés. Más fácil meterlo por la parte de abajo. Para poderlo ir guiando. A ver nuestro pernito. Uy, parece que corrimos con suerte. Vamos a darle un ligero, eso. Ya entró nuestro pernito. Aquí sí despacito, para no darle al ceracote. Que aguanta, déjenme decirles, miren. Aún no sé cómo voy a corregir esto. Pero créanme, sí le tuve que pegar muchísimos golpecitos para que se botara. Todavía no sé cómo lo voy a corregir. Para que los engañe. Pero bueno. Vamos a colocar por completo nuestro perno. Ahí está. Verificamos que no salga por la parte interna y ya quedó. No se les olvide, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Bueno, de aquí nos toca colocar guía recuperadora, resorte y cañón. Vamos a darle una limpiadita a la guía recuperadora. No, está bien. Vamos a tomar nuestro cañón, lo colocamos aquí en su posición, tomamos nuestra guía recuperadora
colocamos en su lugar. Épale. Y ya está colocada nuestra corredera. Posteriormente solo nos toca empezarla a montar en el arma. Es normal que ahorita tenga un ligero roce y que esté muy ajustada por la misma aplicación del Cerakote. Vamos a tener que estarla cerrojeando un poco para que vaya alisándose o aflojando, por decirlo de una forma, y se vaya acomodando. Llegan, colocamos. Este proceso sí lo tenemos que estar repitiendo un muy buen rato para que se empiece a moldar. Ahí va, ya empieza a regresarse sola. Vamos a colocarle un poquito de, ¿saben qué? No, voy a quitar el cañón y nada más voy a estar con la pura corredera para no rayarlo. Para no rayarlo más de lo necesario. Vamos a aplicarle un poco también aquí a la corredera de aceite para que empiece a aflojar. Ahí empieza a fluir. Aquí creo que nada me faltaba aceite en haberle puesto también un poco de aceite en las guías de la corredera. Ahí está ya. Y se dan cuenta, miren, no se despinta. Parece que sí, ya con eso va a ser suficiente. Ahora sí vamos a colocar nuestro cañón. Vamos a colocar nuestra guía. Echarle un poquito de aceite al botón, todavía lo sentí un poquito duro. Esta chulada. Y quedó. Vamos a poner por acá. Nos toca ya por último armar nuestro cargador para que quede armada en su totalidad. Su respectivo elevador, su resorte, su tapa y su perno. Vamos a colocar nuestro elevador. Bueno, primero vamos a colocar elevador y resorte.
Posteriormente compactamos y ponemos su tapa. Vamos a colocar la base del cargador y ya solo corresponde colocar su perno. Gotas de lubricación, principalmente en el roce del elevador. Comprobación de molleo. Y listo. Vamos a lubricar también aquí para que entre bien el cargador. Conforme va entrando, se lubrique un poco. Ensamblo bien, trabaja bien. Y pues ya quedó. Pues este fue el resultado del armado de la Taurus PT58 HC Plus. Suscríbanse al canal, compañeros. Me despido de ustedes, Lobo Garrido, Armas y Pólvora México. Hasta la próxima.